¿Qué se roba el maestro Pepe Sánchez? ¿Qué es lo que más recuerda que atrapó para usted, para ese molde de lo que es Pepe Sánchez? La preocupación por los demás. Qué bonito eso. Papá era un tipo que cuando murió, el entierro de papá fue como de un ministro. Él era un fotógrafo, tenía su estudio tradicionalmente por el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, después en la calle 12 con Octava. Pero allá entraba la gente, este era un pueblo, entraban a visitarlo y él les aconsejaba, él les daba platicas si necesitaba, él se preocupaba mucho por la gente. Entonces el entierro de papá fue una cosa maravillosa, de gente que inclusive vino de fuera de Bogotá a acompañarlo en su último viaje. Sí. Y eso era la respuesta a toda la generosidad que él había sembrado. Y mamá lo mismo, mamá ocupó casi toda su vida en un orferinato que sin tener 5 centavos, porque no éramos ricos, se las ingenió para, entre Chía y Cajicá, hacer una casa donde acogía niñas de la calle. Llegó a tener 200 niñas. Qué maravilla. Y las tenía estudiando, les conseguía becas y cupos en Chía o en Cajicá, en los colegios. Y cuando crecían en la universidad, el externado de Colombia le daba becas para estudiar o Derecho o Economía, y salieron de ahí economistas y abogadas. Sí. Esa fue la gran labor que hizo mamá toda la vida, silenciosa, sin hacerse publicidad, sino iba periódicamente a pedir. Entonces había una empresa que le regalaba quesos, me acuerdo, había otra que le mandaba la leche, había que le regalaba carne para las niñas, y así mantenía, y a las más chiquitas les tenía, organizó como un kinder ahí, entonces las más chiquitas recibían clases ahí de profesoras que iban. Eso fue una maravillosa labor que ocupó pues casi toda la vida de mamá. ¿Visitó ese lugar usted? Sí, claro, íbamos con mucha frecuencia. Hoy en día está en manos de un grupo de señoras que lo tienen muy bien, han construido dormitorios, han hecho una cantidad de cosas, y la labor la han continuado muy bien. Sí. Se llama la Fundación Santa Isabel, queda entre Chía y Cajicá por la carretera Zipaquirá. Bueno, esa preocupación por la gente, yo creo que esa fue la más rica herencia que nos dejaron. Que es, sí, usted lo ha dicho, es la más hermosa herencia, ¿no? Andresito, venga, por favor. Maestro, necesito que me haga un favor de esos, además de esta entrevista que ha sido para nosotros un placer, me regale su firma en esta hoja en blanco, si es tan amable. ¿Esto qué es? ¿Para algún cheque? No. Eso es un regalo que le vamos a dar. No es plata, maestro, porque plata es lo que no hay, pero un cariño. Cualquier vaina es cariño, como dicen en el Caribe. Venga, presten el esferito, Andresito. Esta es la herramienta. Maestro, gracias. Hacemos una pausa breve, nos quedamos con esta información del maestro y esa generosidad que fue lo que heredó de sus papás. Regresamos enseguida con más del último del día. Hombre, no se muevan, que esto está muy bueno, de verdad. Señores, regresamos al segundo bloque del último del día con el maestro Pepe Sánchez. Pero bueno, maestro, le preguntaba ahorita detrás de cámaras si se había encontrado en algún momento con alguna de esas mujeres que su mamá impulsó a que fuera profesional. Hay una o dos niñas que visitan a mi hermana. Sí. Ha pasado mucho tiempo. Y bueno, es la satisfacción de que están muy bien profesionalmente, y debe haber otras por el estilo, ¿no? Bueno, maestro, ¿cuál fue la primera cámara que tuvo en sus manos? La primera cámara, una Bolex, que es la cámara portátil de cine. Con eso, con mi amigo Fernando Laverde, que es un notable precursor de la animación. Sí. Aquí hizo los primeros largometrajes, tal vez, que se hicieron en marionetas. Sí. Él no hace dibujo animado, sino marionetas. Con él nos criamos desde el colegio, desde el bachillerato, entramos los dos a la televisión, hicimos una carrera, y los dos siempre pegados a la idea del cine.
Y con él hicimos un corto que se llamaba Chichigua. Él fue el fotógrafo, yo fui pues el director y lo escribí. ¿De qué se trataba el corto, maestro? Era la historia, no es la historia, eran cuadros de un niño marginal Sí. que no encuentra ubicación en la ciudad. Hay un cura, se para frente al cura, lo mira, le regala una estampita, entra, se pone a mirar una vitrina de una librería y entra a curiosear y lo sacan a librazos. En fin, no, siempre marginal. Se pone a jugar en un carrusel que había en el Parque de la Independencia. Y también el cuidador, como no es hora del carrusel, lo saca. Está siempre marginado hasta que termina tirándole una piedra a un edificio. ¿Sabe? Ayer leyendo un poco sobre su biografía, señor Pepe, digamos que si tratáramos de resumir algunas series o miniseries y novelas y las encaramáramos sobre un hilo, todas van hacia un mismo punto y es rescatar valores o hablar Sí. de una realidad, valga la redundancia, absolutamente real. Desde Don Chinche, vamos a Pobre Rico, siempre todo trata de la idiosincrasia, todo trata de lo que hay ahí que se olvida. Sí. Es lo que hay que tener en cuenta que en televisión no siempre uno tiene la oportunidad de escoger lo que quisiera hacer. Claro, claro. En el Chinche pues me fue dado escribirlo yo mismo. Pero entre eso yo siempre traigo a colación algo que hice, que fue una serie que se llamó La Historia de Tita, Sí. que era una amarga historia de la vida real, en que una mamá y una hija resultan los dos en la cárcel modelo, las dos. Las dos condenadas a, no sé, años de prisión, la mamá por tráfico de drogas y por prostitución y la niña por matar a una lesbiana. Era una historia terrible. Un hermano de Mauricio Navas, un abogado queridísimo, creo que falleció ya, Fernando, era abogado en la cárcel de mujeres. Entonces me contó la historia, entonces él me iba pasando los episodios y en base a esa medio escaleta que me pasaba, construíamos los capítulos con los actores. Sí. Entonces era todo un trabajo colectivo. La cámara también era al hombro. Fue una manera muy libre de realización y muy experimental, y yo creo que el resultado fue muy bueno. Estaba enfrentado en esa época a una novela, Sí. a una novela que creo que tuvo éxito, entonces casi nadie vio La Historia de Tita, pero realmente es la realización que yo recuerdo con más gratitud. Qué bonito. Sí, nace la televisión, las novelas nacen de la radio, ¿no? Vienen de la radio. Vienen de la radio. ¿Cómo vive usted ese salto, maestro? Pues mira, con mucha preocupación. A mí no me gustó mucho nunca la idea de esa producción así diaria. Yo decía, ¿cómo se puede hacer cada día algo que sea bueno? Sí. Desde luego vino ya a instaurarse un sistema de producción que lo hace posible. Pero en ese momento, desde la perspectiva de esta televisión casi doméstica, a mí me parecía como muy imposible casi que se pudiera hacer. Seguía pegado a los relatos cortos, unitarios, que se llaman ahora, o series cortas. Sí. Y eso fue lo que hice siempre cuando estuve en RTI. Pues el Chinche, que era semanal, y dirigía también El Cuento del Domingo. Las dos eran producciones semanales que salían los domingos. Sí. Eso me parecía, pues, a pesar de que hacer las dos cosas era un tour de force, que ahora mismo no sé cómo lo hacía, pero lo hacía y salían los programas con muy buen rating. Eso mismo me parecía posible, Sí. y era posible, digamos, pero ya pensar en una cosa diaria, decía, ¿cómo es? Hasta que me llega la propuesta para hacer café. Sí. Entonces ahí me enfrento yo a la telenovela. Ah, la gran telenovela. Antes de irnos a café, ¿cuántas escenas grababan por día en el Chinche? Era un episodio de media hora. Sí.
no sé cuántas escenas serían, eran unas 18, 20 páginas, no sé. Pero... Fue usted, ahorita se lo pregunté ahorita detrás de cámara y tengo que preguntárselo ahora, pero mucha gente se pregunta si fue usted o no la persona, el primer director que saca cámaras de un estudio a exteriores. Sí, por lo menos en una producción continua que duró 6 años. Sí. Sí, claro. Yo estaba, como decía Carlos, ahora obsesionado por el neorrealismo y esta cosa de mostrar la calle, de mostrar la gente que pasa por ahí. Había un impedimento hasta el momento que era la tecnología, eran las cámaras. El peso. Que eran pesadísimas, no se podían ni asomar casi a la puerta del estudio ni al pasillo. Sí, sí, sí. Hacerlo era todo un trabajo terrible. Pero ya cuando empiezan a llegar estas cámaras portátiles que se podían sacar del trípode y llevar, entonces digo, hombre, ya nos podemos asomar a la calle. Entonces empezó a obsesionar y me llega la propuesta que me hizo Fernando Gómez de hacer esta comedia en base a este personaje que hacía maravillosamente Héctor Ulloa. Sí. Entonces yo construí todo el entorno, me parecía que le hacía falta ubicarlo históricamente, en el tiempo y en el espacio. Entonces eso fue lo que hice y rodearlo de otros personajes. Y dije yo, esto es mi momento. Entonces, presenté 5 libretos, los leímos, les encantó, pues los aprobaron inmediatamente con gran entusiasmo. Entonces dije, detrás de este entusiasmo tiene que venir lo que yo quiero hacer. Les dije, yo quiero hacer esto fuera del estudio. Por favor. Primero fuera del estudio, entonces dijeron así, pero fuera. Claro, era insólito plantearlo en ese momento, pero para mí había ya una cámara y había los actores y había la calle. Entonces no se necesitaba más. Entonces, al fin, hicimos ensayo y eso, sí, se veía que funcionaba la cosa. Y ahí fue cuando arrancó, entonces me di el gusto de sacar la cámara a la calle. Compañero, se grabó a una cámara el Chinche, ¿no? Sí, a una sola cámara. Yo inclusive hasta el último, fueron 300 libretos para 6 años semanales, que escribía guión técnico. Sí. Además, plano medio, primer plano, una cosa como en el cine. Claro. Lo trabajé con ese rigor siempre. Cuando ya iba al rodaje, yo ya tenía la película en la cabeza. Entonces eso facilitaba mucho. Y además, pues, el talento de los actores. Era una sola toma, porque era una riqueza y de un aporte impresionante a los libretos. Empezando por el Chinche, desde luego. Maravilloso. Al Eutimio, bueno, todos. El doctor Pardito, doña Doris, todos ellos. Era un grupo de actores inigualable. Es decir, yo creo que no se va a volver a repetir un casting como ese. Hay un actor que lo quiere muchísimo y que trabajó con usted y que ha trabajado con usted, que le va a mandar un mensaje también, maestro.